Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes, todos y las ligas norteamericanas. Aquí estamos vía streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Kenny, Dani, que les habla Andrés Nieto, con ustedes listos para hablar. Empecemos hablando de NFL, porque seguimos con el cuento de Aaron Rodgers, que fue el titular de ayer en nuestro podcast anterior, el titular del 1494, su llegada a los Steelers de Pittsburgh. Pues muy bien. ¿Qué más ha dicho? ¿Cuáles han sido las repercusiones, Kenny Garay, sobre sobre todo los aficionados de Pittsburgh, sobre la llegada de Aaron Rodgers a este equipo, a los acereros? Cuénteme, ¿qué más ha pasado? ¿Qué reacciones ha habido? No solamente lo que ha pasado, sino, y ya Marulanda nos va a contar también, una situación, una palabra que se utilizó y que ha dado mucho de qué hablar. Pero Aaron Rodgers dice que llegar a los Steelers fue la mejor decisión de su carrera, fue la decisión que lo benefició. Claro, en este momento todo, y puede sonar cliché lo que dice Rodgers, en este momento al principio todo tiende a ser durazno y crema, tiende a ser luna de miel. No lo necesito para mi ego, dijo Rodgers. 4 veces MVP, primeras declaraciones públicas desde abril. Muchas decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera y mi vida, basadas únicamente en el ego, incluso si salen bien, siempre son insatisfactorias. Pero las decisiones que se toman con el alma suelen ser bastante gratificantes. ¿Cómo le parece? Tomó la decisión de los Steelers con el alma. Esta fue una decisión que me conmovió profundamente y sentí que estar aquí con el entrenador Mike Tomlin y los chicos que llegaron y la oportunidad que se me presentaba era lo mejor para mí y estoy emocionado. La primera que toma con el alma y no basado en el ego, esa no se la compra ni él mismo. Claro que no, claro que no. No. A mí que no me venga ahora Aaron Rodgers a decir que el alma. Usted sabe que ahora está muy de moda eso de los coach motivacionales y el alma y el espíritu y estimular el coach motivacional que fue y tocó la puerta a Marulanda lo echó a los 2 días. O sea, sí, o sea, no, Andrés. Andrés, a la gente hay que creerle, decía un famoso político. Sí, a mí también me enseñaron a creerle a la gente, pero que no me venga a decir a esta altura, era jugar con los Steelers o no jugar, y que finalmente el alma se le abrió. Cuando todos sabemos que sus mejores años fueron en los Green Bay Packers y que él trabaja, bueno, todos trabajamos para nosotros mismos, pero él sí que trabaja para Aaron Rodgers, Sociedad Anónima. Bueno, que seguramente será muy exitosa apenas se retire, seguramente en un año. Pero el que hizo la declaración más escalofriante, más que declaración, la advertencia, es un tal Myles Garrett, el defensivo de los Browns. Y habló hasta de tumbas, de cementerios, de panteón. ¿Qué fue lo que dijo, Marulanda? Pues antes, abrazos para todos. Lo que pasa es que estamos obviamente ya en la semana de los campos de entrenamiento mandatorios. Ojalá la palabrita, mandatorios. Aquí se tienen que presentar porque eso ya implica un tema económico para los jugadores. Y esa es la expectativa, Andrés. ¿Quiénes están yendo a los entrenamientos? ¿Quiénes no? Por ejemplo, en Cincinnati no fue Trent Hendrickson. En los Dolphins no fue John Smith. No fue Jalen Ramsey. Son jugadores que están tratando de negociar su contrato con otros equipos y por eso no se presentan. Dicho esto, Myles Garrett, que es la figura en la defensa de los Cleveland Browns, pues sí se presentó, hizo el entrenamiento juicioso, está muy a gusto con el super mega contrato que hizo con los Browns, pues del jugador más costoso en esa posición de defensa. En la rueda de prensa entonces le preguntaron que qué opinaba de la llegada de Aaron Rodgers a los Steelers. Obviamente hay que recordar que cada año los Browns enfrentan 2 veces a los Steelers, porque son de la misma división. Entonces aprovecho ese papayazo, como decimos en Colombia, Andrés, a esa pregunta dijo, a mí me parece una muy buena oportunidad enfrentar a Aaron Rodgers para mandarlo al cementerio. No lo dijo en tema, lo dijo, o sea, cuando se ve la declaración uno lo ve que lo dice como una broma, como entrar en un buen ambiente. Bien dicho, me alegra. No es para fustigarlo, decirle que es una palabra, pues obviamente violenta. Yo creo que lo hizo más como en esas primeras prácticas de romper el hielo con todos los jugadores y con la prensa. Yo creo que no lo van a llevar. O sea, incluso, mire que la gente de ESPN que hace un Sports Center espectacular. Cada vez me parece más atractivo lo que hace la señora Nicole Briscoe. Sí, cuando fue a la noticia, ¿usted le gusta más Nicole Briscoe que Sports Center? Porque habla de ella todos los días. Bueno. Cuando fue a presentar la noticia, se viste totalmente de negro.
Ponen la escenografía de ESPN con lápidas de Rick Canting Pass, RIP, ponen como murciélagos volando, como penumbras, o sea, como cuando Muy uno bien, va a entrar a un muy bien. cementerio. Mire, para eso dio la declaración, ¿cómo es la palabra correcta, Garay? Graveyard. Para que Graveyard. instruya. To Bueno, send them eso to le the dijo, graveyard. O eso sea, le para el dijo cementerio. entonces. El Eso panteón, le el dijo, panteón. eso le O el dijo panteón. Garrett. Yo creo que no es por Ojo, la parte eso violenta. a mí me alegra porque ahí no está incitando la violencia. Yo creo que lo leyeron bien. Es decir, para aniquilarlo, para no dejarlo Sí, jugar, para exacto. derribarlo. Esas cosas no se pueden tomar literalmente, aunque para muchos aprovechan, sobre todo aquellos que se metieron en el tren de ser políticamente súper correctos y que ya evitan hasta las sonrisas porque pueden ofender a alguien. Hombre, esto es simplemente una guerra de palabras y qué bueno que la caliente. Es como un día Hernán Cristante en México, el arquero, otro arquero y luego técnico, dijo, oye, a ese árbitro hay que matarlo. Y al otro día empezaron a decir que quería asesinar al árbitro. ¿Qué es eso, por Dios? Es figurativo, el lenguaje Es figurativo. algo figurativo, como cuando le decía a uno a la mamá, ay, ¿quién es para matarlo? Sí, lo que pasa es que aquí lo de Garrett causa impacto porque, a ver, uno podría haber dicho, le debió haber dicho, quiero enfrentarlo para jubilarlo, para sacarlo ya de la NFL para que no vuelva a jugar, pero es que decirle para llevarlo al cementerio ya es una cosa, pues, pero bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Garay, creo que no es para generar como un tema violento de impacto en ese sentido, sino más por tema terminología del deporte. O sea, ESPN lo leyó perfecto, como lo contó Marulanda, yo no lo vi, pero lo leyó perfecto, era para eso, ese tipo de cosas, esos dimes y directas, esa fricción es buena, nos ha gustado toda la vida, hombre. Bueno, este señor sí es de película definitivamente y yo me meto con la parte frívola porque le preguntaron también a Rogers, vuelvo a Aaron Rodgers, en la rueda de prensa tenía una bandita negra en la mano y le dijeron, ¿qué es eso? No, anillo de compromiso. O sea, mientras nosotros hablábamos de él, ¿Otra vez? Estaba vislumbrando, se casó otra vez, sí señor, ¿Cuántas veces con lleva una ya? chica de una mujer llamada Brittany, y se casó. Entonces tenía era el anillo de compromiso y justamente en el podcast de Pat McAfee pues había dicho que está en una fase diferente de su vida a sus 41 años y justo era esa, que se había casado. Este hombre que alguna vez saludó con Danica Patrick, la famosa piloto de carrera y con una actriz muy conocida. Hay quienes dicen de los del entorno de él que es inaguantable, mijito. Bueno, que es muy complejo. Mejor dicho, usted está acabando con el señor Rogers. No. Una oportunidad más. Yo le doy la oportunidad. Además, yo no soy la mujer de él, pobre mujer. Pero, más difícil que Garay, más difícil que manejar a Garay, pobre Checho. Pero no, yo creo que ahora encontró compañera de ayahuasca y eso ya es otro nivel. De pronto, si uno lo conoce mejor, de pronto sale hasta buen tipo, hermano. No me interesa mucho conocerlo. A mí me interesa seguir conociendo a Nieto, a Marulanda, los demás no mucho. Bueno, que un día se encuentre con Aaron Rodgers en un café y charla con él. Un día, cuando todavía no era Aaron Rodgers, le hice una nota. Lo que pasa es que no sé dónde están esas notas. Creo que Marulanda estaba ahí, en Tampa, en Radio Row, y llega el hombre y yo le digo para ESPN Spanish Radio, y me dice, hola, ¿cómo estás? Al lado estaba Omar Sánchez, y le hice 2 o 3 preguntas rápidas, porque en Radio Row, allá en donde se reúnen todas las emisoras, y lo lleva la gente, pero se lo quitan a uno rapidito porque tienen compromisos previamente adquiridos. En ese momento era un muchacho que apenas empezaba a su trasegar. Ojalá que siga siendo tan simpático. Bueno, esperemos que, seguro que sí. Yo estoy seguro que el tipo es buen tipo. Pero verá. Escríbale, bueno, vámonos. Sí, bueno, en fin, no, sino que estamos como acabando un poco. Como me decía un compañero mexicano, póngale apartamento. Sácale una pieza. Un carrito de perros. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, hablemos ahora, ya salimos de NFL y nos metemos por el lado del béisbol, porque está Shohei Ohtani, Dani Marulanda, a un pelito de volver a la lomita, volver a lanzar su otra fase que no ha podido desarrollar en el último año mientras se recupera del brazo. Resulta, Andrés, que ha hecho pues un trabajo de picheo, de entrenamiento, con 44 lanzamientos. Se le ve bien, entonces se están preguntando, en podcast anteriores comentábamos que probablemente él iba a regresar esta temporada, pero dependiendo de cómo iban los Dodgers.
Si los Dodgers estaban complicando en el tema de su picheo, pues lo iban a apurar. Si iban bien, creíamos que entonces a final de la temporada. Yo creo que como está la situación, Andrés, ya ha manifestado Dave Roberts que lo podrían incluso activar para jugar como pitcher antes del Juego de las Estrellas. El Juego de las Estrellas ya es en un mes. O sea, No, se estarían 15 apresurando. días. Se estarían apresurando, Andrés, porque ¿qué pasa con los Dodgers? Sí, juegan muy bien en ofensiva, pero están recibiendo muchas carreras. A Mire ver, que en la jornada anterior los Dodgers les metieron 11 carreras para ser exactos. El juego quedó Padres 11, Dodgers 1. ok. Es la tercera vez, Andrés, que los Dodgers esta temporada les ganan un juego por 10 o más carreras de diferencia. O sea, eso son palizas para lo que es la nómina de los Dodgers. Eso nunca le había pasado a Dave Roberts desde que está al mando del equipo. Entonces yo creo que si uno empieza a atar esos cabos, a analizar esas situaciones, dicen, el picheo nos está fallando, vamos a tener que apurar a Ohtani. Entonces hay expectativa y alegría porque volveríamos a ver muy prontamente en la lomita de los suspiros a Shohei Ohtani, como se hizo Y maravilloso para el mundo del béisbol, bateando y para lanzando. exactamente, eso es lanzando a la defensiva, pero atacando por el otro lado en el este, hay felicidad en Nueva York porque están rehabilitando ya para seguir mejorando ese poderío ofensivo, ese bateo, a Giancarlo Stanton. Hay buenas noticias por los lados del Bronx. Kenny. Definitivamente, don Andrés, inició rehabilitación Giancarlo Stanton. Esa es una muy buena noticia. La bestia que últimamente, pues nos queda claro que ha sido de cristal, ¿no? Comenzó su rehabilitación en Somerset, que es un equipo de AA. Sin embargo, Aaron Boone dijo que era demasiado pronto para predecir cuándo podría regresar a Grandes Ligas. Se ha perdido la temporada debido a graves lesiones en los tendones de ambos codos. Está jugando ya entonces en AA el hombre de 35 años y se espera que poco a poco lo vayan examinando. Reitero, y hay que poner mucho cuidado a lo que dice Boone. Por ahora es un buen momento, una buena etapa, un buen capítulo en su recuperación, pero bajo ningún punto de vista podemos pensar que es inminente que regrese a Grandes Ligas. Los Yankees los me Soto a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Bueno, vámonos ahora a deporte y ahora hablemos de un poco de ciclismo, hombre, porque tenemos por estos días antes del Tour de Francia que está por comenzar, se hace el famoso, en una época cuando Kenny era apasionado del ciclismo, le gustaba el Dauphiné Libéré, hoy se llama el Criterium du Dauphiné. Era el Dauphiné Libéré, me acuerdo de el día que ganó Martín Ramírez, yo era un niño que lloraba con el radio en la oreja. Llegó, eso fue en medio de una helada, hacía mucho frío, había caído nieve la noche anterior. En esa época estaba Martín Ramírez, Pablo Wilches, creo que en ese criterio de una final Liberé estaba Vicente Belda. El ochentero Garay y sus viejeras. Vicente Belda, la español, época, seguramente del equipo Teca. De Kelme. De Kelme. De Kelme, la época de Pascal Simón. No, por Dios. Bueno, mientras usted sufre este ataque de nostalgia, nos venimos al presente y ahora llore, y no a través del celular, sino a través de una pantallita no a través del radio, sino a través de una pantallita de celular, llore con los éxitos. No, en esa época uno decía celular y lo metían en un psiquiátrico. Eso no existía. Bueno, los éxitos de un ciclista colombiano de la Astana. Se trata de Harold Tejada, que va bien el hombre en el Criterium du Dauphiné. Traigamos a Garay al presente, porque si no se nos quedan esa nostalgia y se nos va hablando de todos sus momentos épicos, Andrés. Harold Tejada está corriendo este Criterium du Dauphiné. Contextualicemos, Andrés, que para muchos realmente esta carrera es un mini Tour de Francia. O sea, antes del Tour de Francia es la competencia donde la mayoría van a prepararse porque se tiene mucho recorrido de lo que es del Tour de Francia, aunque sea de una semana. Por eso está Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Mathieu van der Poel. O sea, para mí están 4 los mejores 5 ciclistas del mundo que no estuvieron en el Giro de Italia. O sea, ese es el nivel de competencia que hay acá. Entonces queremos destacar lo de Harold Tejada, que en la etapa anterior quedó segundo, Andrés, en la etapa. Le ganó Iván Romeo el español porque pues logró mantener una distancia ya en los metros finales de la competencia, y con eso entonces Harold Tejada, pues mientras grabamos el podcast está corriendo una contrarreloj, pero hasta esa etapa, Andrés, estaba en el podium de la carrera, estaba en el tercer lugar de la general. Recordemos que esta carrera se compite hasta el día domingo, pero bueno, al menos aparece ahí la banderita de Colombia, el equipo Astana, con Harold Tejada haciendo una buena competencia en esta edición del World Tour del Criterium Dauphiné. Me acordé ahora ahora es Criterium Dauphiné, me decía Nieto. Me acordé inclusive de Julia Rastilla Brica, descansa en paz, que era el comentarista de Caracol, legendario, el argentino.
Y RCN mucho tiempo también. Y RCN. Sí, lo que pasa es que en mi época ya en RCN estaba Héctor Rego, pero quedaba 80 favoritos y a los otros 20 también les daba posibilidades. Sí. Fenómeno, eran las quinielas de la época. Oiga, Megare, a propósito de quinielas de México, hablemos de NBA porque llegan 2 equipos de la liga más poderosa del baloncesto del mundo a jugar a México. ¿Cuáles son? Exactamente, se confirmaron los rivales, los equipos que van a jugar el partido en territorio mexicano. Los Pistones y los Mavericks, juego 34 de la NBA en México desde 1992. Han jugado en México más que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá. Así pues que considera con las tradicionales celebraciones, ¿sabe de qué? ¿De quién? Del Día de los Muertos. Ah, mire, qué bien. Por segundo año consecutivo, el tema del Día de los Muertos se mostrará a través de una variedad de activaciones en la arena durante el partido y demás. Allá estarán entonces Pistones y Mavericks. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, y ahora sí, la frutilla del postre tiene que ver con la Copa del Mundo y tenemos 2 invitados más de esta parte del mundo. Y no es Colombia. Colombia le falta una fecha ya, ganarle a Bolivia hasta septiembre, que es la próxima fecha de clasificatoria. Colombia está en el Mundial. Lo de Chile es un fracaso tremendo, ya tocó fondo, se fue Gareca, en fin, lo de Chile es dramático, pero hablemos de la felicidad que hoy embarga a muchos de los fans que nos ven en Ecuador y en Brasil. Marulanda. Bueno, ya que arrancamos por el tema del Conmebol, pues Brasil es normalmente un equipo siempre de mundiales, es el único en la historia que ha estado en todos los mundiales. Ese es el mundial número 23, pues obviamente Brasil, y con un formato de 48 selecciones y clasificando 6 directos, pues no era nada normal que no clasificaran, así que pues ya instalan su pasaporte para llegar a Estados Unidos, Canadá y México. Lo mismo ha pasado con los ecuatorianos. Ecuador, Andrés, por 5ª vez va a un mundial. En los 4 anteriores, solo una vez pasó la fase de grupos. ¿Ustedes recuerdan el Ecuador de Alemania 2006? Ese es el único Ecuador que ha logrado mejor avanzar de la fase de grupos y se quedó en octavos de final. Y de la Conmebol, Alemania 2006. El de Alemania, Luis Fernando Suárez, porque el de Japón y Corea lo dirigió el Bolillo. Exactamente. Que fue el que llevó a Ecuador por primera vez a una Copa del Mundo. Antes de eso había estado Maturana y no había podido, y el que empezó los procesos que cambiaron el fútbol ecuatoriano es un señor llamado Dusan Draskovic. Ahí les dejo. Muy bien, bueno, y de la Conmebol, Andrés, nos vamos también para territorio de Asia. Otro que celebró, otra selección, fue la de Australia. Australia se ha ratificado para un mundial más. Los australianos, Andrés, llevan 6 mundiales consecutivos participando. Ellos, digamos que hicieron la decisión mejor de su vida cuando tomaron el camino a la FIFA y decirle, venga, no nos dejen competir más en Oceanía, esto no tiene razón de ser. En Oceanía, nuestros partidos es que hay partidos que quedaron 31-0. 20-21 cuando estaban en esas eliminatorias. Entonces, cuando ellos deciden irse para Asia, aunque geográficamente hagan parte de Oceanía, pues también encontraron la manera de ir directo, porque es que en Oceanía en ese momento, como eran más pocas selecciones, siempre al campeón de Oceanía le toca ir a un repechaje, y el repechaje era más difícil acceder para una nación de ese lugar del mundo. En cambio, en Asia, con los 4 grupos directos, pues los australianos siempre han entrado. Pero dicho esto, Andrés, también mencionemos las elecciones que ayer tuvieron una amargura grandísima, porque es que yo insisto, Andrés, ese mundial de 48 selecciones daba la posibilidad de que todo el mundo decía, vamos a ir al mundial, por fin este es nuestro mundial, a este mundial vamos a ir todas las selecciones, y no es tan sencillo para todas las selecciones. No, mire lo de Chile, o sea, Chile era favorito para entrar entre los 7 y vea. Bueno, pero venga, antes de que Garay entra a la... No, pero tiene razón, Dani. Yo va a tener razón, él está defendiendo. ¿Usted se imagina un partido de semifinal, Uzbekistán-Jordania? Pero déjeme dar mi contexto a nuestros oyentes y usted tiene su opinión, y todos son muy respetables. Bien pueda. Que yo lo apoyo. Yo lo apoyo a usted. Yo no lo apoyo, él nunca se deja apoyar. La FIFA tiene 211 selecciones, ¿correcto? Sí. De esas 211, 48 van a estar en el Mundial. Entonces, la gente en Cuba decía, hemos recibido mucha ayuda de la FIFA, nos han apoyado, cambiamos el césped del estadio donde jugamos los partidos. ¿Y cómo les parece que en el día clave que tenían que no perder contra las Islas Bermudas, pierden? Y con eso quedaron eliminados los cubanos, ni siquiera llegaron a la instancia final. O sea, es que todos se van preparando.
Otro caso, el de Palestina. Palestina, Andrés, que siempre ha sido un Sí, nómada de me jugar. dolió ese penalti que le pitaron sobre Exacto. la hora, ¿no? Muy mal, qué vaina Palestina. Un momentico, Nieto, un momentico, por favor, Dani, discúlpeme. Nieto acaba de decir, me dolió el penalti que le pitaron a Palestina. ¿Así dijo? Contra Es que- Palestina, Oman, sí, es que le pide, además Caray. no era penalti, hermano, no Caray, es era que penalti. el mundial se juega son en la eliminatoria, o sea, aquí hay unas historias maravillosas. Palestina siempre ha sido un nómada por su lamentable conflicto bélico político. Le tocó jugar en diferentes muy de países. mal. Esta vez le tocó jugar en Jordania. Jordania les abrió las puertas, jugaron en un estadio de allá, iban ganando 1-0, se estaban metiendo a la fase final de la competencia asiática y como reseña Andrés, ya faltaban unos minutos para listo. terminar el compromiso, les pitan penalti, anota Oman y Palestina, Andrés, que Palestina está diciendo, este por fin va a ser nuestra oportunidad de ir al Mundial. Y yo estoy escuchando una cantidad de selecciones que dicen lo mismo. Y miren, señores, que es que no van a entrar todos. No es tan sencillo para todas las selecciones ir al Mundial. Así entonces, volvamos a centrar en septiembre, cuando vuelvan más eliminatorias. Este es el podcast La Sacó del Estadio. ¿Qué pasó con El Salvador de Bolillo, hermano? Que ayer los vi Bien. saliendo tranquilos. Muy intranquilos, Andrés, en el Cuscatlán, porque si perdían el partido, Puerto Rico los eliminaba. Lo lograron empatar con Surinam. Mire que Andrés, Claro. mire, es que mire, a ver si aquí la memoria no me falla. Surinam, Es una maravilla. Surinam, Curazao, las Islas Bermudas, Nicaragua, Guatemala. Sí. Esas 5 selecciones nunca han ido a un mundial. ¿Vea? Y hoy están entre las 12 de la CONCACAF, donde van a ir 2 de manera directa, más 3 de manera directa, y otras 2 van a estar en repesca. repechaje. O sea, de esas 12 selecciones, 5 van a seguir con esa expectativa de por fin se nos va a abrir el camino. Pero yo quiero ver qué tan fácil va a ser para ellos cuando todos están tan ilusionados, porque como nos han dicho que todos van a ir al mundial, y yo simplemente manifiesto, me parece que no es tan sencillo que todos vayan a ir al Yo mundial. le voy a pedir un favor a Marulanda y me voy ya. Y estoy feliz y lo admiro mucho. Que no me vuelva a venir aquí a decir que en Cuba estaban ilusionados con ir al mundial. Que Claro. Cuba sabe. Que Cuba. No, ¿Cómo ¿por es qué la gente no? de Venezuela, Andrés? Venga, ¿Qué dice la gente de venga, Venezuela hoy? déjeme ¿Qué dice la terminar, gente de pero déjeme Venezuela hoy? terminar. Sí, Que Cuba sabe que para ellos ir al mundial, el mundial tiene que ser de 80. Empecemos por ahí. Cuando el mundial sea de 60, van a ir muchos más. Esto, lo mejor de la cobertura de estas eliminatorias es tener a Marulanda. Lo demás es una comparsa, una fiesta y hasta barata. Señores, un abrazo. No, a mí me ha gustado y este formato está muy bueno, muy exitoso. Bueno, Qué claro, pena, Nieto llorando porque le pidieron penal a Palestina. Eso, sí, claro, pero eso no nos lo imaginamos oyendo 88.9 en Bogotá. más los 3 locales, súmele Japón, Nueva Zelanda, Sí, ¿no? Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, y ya los que reseñó Dani Marulanda, para un total de 12+1, que van ahora a la Copa del Mundo. 12+1. En septiembre, Andrés, en septiembre volvemos, septiembre, octubre, noviembre hay más eliminatorias. Quedan Sí. 35 selecciones por conocer su paso al mundial. Todavía hay camino bien. que recorrer. Y usted y yo sí nos vamos a emocionar. Garay siempre va a decir Es que yo me estoy imaginando. Nieto todo triste y Cata le pregunta por qué no. Penal contra Palestina. No, es una locura. Sí, es que en el último minuto. Pues, No. Palestina. Dani, Pobre Dani. Palestina, como está de mal en una época Dani, tan jodida. Has No. creado una locura mala. Bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden suscribirse y seguir este podcast que le habla de todos los deportes con Kenny Dani, quien les habla Nieto Molina. Podcast La Sacó del Estadio.